Ahora estamos hablando del SPSS. Bueno, yo he hablado del SPSS varias veces. Explícanos qué es el SPSS. El ACC. Pues bueno, yo os he traído unas muestrecillas aquí para que lo repartáis entre vosotros y a ver si toda esta experiencia que hemos podido recopilar un poco entre todos, vosotros habéis sido la prueba beta, pues ver si los demás compañeros vosotros... Voy a hacer una cosa que no te había dicho. ¿Qué? Alguno la prueba sin saberlo. Ah, vale. ¿Y qué tal? ¿Y qué han dicho? Están encantados. Sí. Más color, más crecimiento. Vale. Lo que pasa es que ni ellos saben lo que es, Perfecto. ni tú sabías que... No lo estábamos probando. Que van a dar placebos a la gente. A ver si hay cambios o no. Yo, vaya, No, sí que me han comentado, porque yo pregunto, oye, ¿cómo incluso fotos que te he pasado es de otro acuario? Es decir, encantados. No saben por qué, porque no saben qué producto es, pero sí que es sobre todo el color, porque el color porque yo tengo claro que realmente el coral, hablo de acróporas, ¿vale? La acrópora está asimilando el nutriente. ¿Vale? No te voy a decir marcas, pero algunas yo no lo he observado eso, no lo he observado. Si hacemos otra vez, para entenderlo fácil, ¿no? Si tú te vas al bosque, hay una asociación simbionte que es entre determinados hongos y plantas. El níscalo, por ejemplo, suele hacer simbiosis con el pino. Cuanto más pobre es el suelo, más tiene necesidad el pino de recurrir al hongo, de hacer esa simbiosis. Pero tiene un coste. Igual que para un coral tiene un coste el tener ahí zooxantelas. Cuando el terreno donde está el pino es más fértil, no hay tantos hongos, porque no los necesitan. Bueno, ¿qué me lo estás explicando? ¿Vale? Entonces, con el coral está pasando un poquito lo mismo. Cuando el coral está pudiéndose nutrir suficientemente, puede prescindir más de la zooxantela, porque no necesita hacer esa simbiosis. Todos los simbiontes tienen un coste. Si no, todos los organismos serían un mare magnum impresionante de organismos simbiontes que colaboran entre ellos. Y no es así. Entonces, ¿vale? Entonces, como tiene ese coste, pues ¿no? Como tú tienes coste para mí y yo no te necesito, pues me deshago de ti. Y eso es un poquito lo que ocurre. Y explica un poquito el tema. Totalmente de acuerdo, porque yo eso lo llevo diciendo. Y sin embargo, hace 10 años los estudios que habían era que fíjate cómo ha cambiado esto, que la gente sigue todavía pensando en lo que se decía, leyendo cosas de hace 10 años y se creen que es vigente. La zooxantela la aporta ya no solamente los azúcares, es que le aporta aminoácidos, le aporta ácidos grasos, quiero decir, ya no alimentes al coral, porque no hace falta, porque la zooxantela le está aportando todos los alimentos. Pues hay gente que todavía está en esa... Si eso fuese cierto, los corales solamente tendrían zooxantelas y no tendrían tentáculos. No necesitarían cazar. Lo que decíamos antes, no hay nada porque sí en la naturaleza. Pues bueno, y yo os he traído eso, las muestrecillas esas para que os riáis o para que os guste. ¿Y un montón? ¿Bien? Sí. No, olerla. Y os la voy a abrir y vosotros ya... Es el aroma que tiene. A ver si me tiro la cabeza. No sé si te tiras. Pues a ver si dais el visto bueno esto es, rápido estos para son, que lo pueda sacar a la... Estos son muestras. No sé, lo sacará cuando él lo esté venta, Joan. A ver si te dan el visto bueno rápido para Sí, que... ellos son los jefes. Sí. ¿A qué huele? A ver, yo huelo a la comida en polvito que me pongo yo. También, verdecita. La comida para el SPS. Sí. Si te huele algo... Bueno, tírale. Oler huele mucho. Trabajan bastas con YouTube. Claro, que me suena... Joder, macho. Esto huele a tortilla de camarones.
Sí. Es una buena tortilla de camarones. No, pero además es muy penetrante. Camarón. Sí, sí, huele a camarón puro, puro. Bueno, ya Bueno, pues nada, ahí lo tenéis, vosotros lo probáis y si veis que vale la pena, pues le pondremos una etiqueta y para adelante. ya. Pues muy agradecido primero por tu labor, porque nos ha facilitado a los aficionados el poder disponer de piezas fácilmente, quiero decir, con el Cito, ahora con el Zoo próximamente, también con los peces con el DKI, que el DKI lo devoran. El Mastic, que te voy a decir con el Mastic. Huele muchísimo a Mastic. Sí. Es muy similar al Mastic, lo que tiene. Está formulado distinto del Mastic, pero la base es Lo veo un poco más intenso a lo mejor. Tiene un poco la intensidad de aroma más que el Mastic. más que el Mastic. Más intensidad. Es que también en la granulometría es más finito. Entonces, claro, está más como más machacado. Tiene un proceso distinto, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso por todo va a funcionar. Y ya lo tengo en experimentación también en gel. Para poder editarlo en gel. Sí. Porque Está. Bueno, Eso sí que será una revolución. Sí, poder alimentar a los peces también a través de la peristáltica. Eso será una revolución. Es que será como el Easy Booster, pero en gel. Se está grabando, ¿eh? Sí, es igual. ¿Te da igual? Sí. vamos a Es poder... que nada, no, nadie lo sabía. No, pero sí. Vamos a Tenemos podernos primicias ir- en la asociación. Vamos a podernos ir de vacaciones sin Con tranquilidad. Sin ningún problema. Si no se os va la luz. Ya estamos poniendo equipos ahí. Es que te vas de vacaciones y cuando vuelvas estás más grande. O sea que ahora sí, ahora no. Ahora es al revés. La mano es al revés. Ahora te vas de vacaciones y cuando vuelvas está uno está. Y de esa manera cuando vuelvas, coño, si me ha crecido, me vuelvo otra vez. Lo que hablábamos antes de hacia dónde va el tema de la coriofilia, yo creo que el próximo gran salto que se va a dar va a ser en el control del fosfato. Con determinado tipo de producto. Ya tenemos, eso no lo sabes tú, pero hay otro grupo que se llama pecadores. El producto le he puesto así en plan de guasa, nombre de P-fosfato, cao. Pero Pecao. en español suena pecado. Entonces tenemos un grupo que se llama pecadores y estos ya están probando el control de fosfato. También lo vamos a hacer seguramente con un gel. ¿Y en qué consiste? Consiste en una bentonita sódica, ¿De qué da igual? bueno, una arcilla, una especie de arcilla. Es una especie de arcilla que está tratada con sosa para que tenga una capacidad de absorción hidrófila muy grande y se diluya muy bien en agua. Esa bentonita está tratada con lantano, de manera que cuando se une la bentonita con el lantano y el fosfato forma un compuesto que se llama raftófano, que es absolutamente insoluble. Ya no se va a disolver de ninguna forma. Las bacterias no van a poder, tenías que prácticamente disolverlo en ácido sulfúrico puro. Y eso no se produce nunca en un acuario. Entonces quedará el fosfato absolutamente mineralizado. No tiene ninguna contraindicación, ningún efecto tóxico, con lo cual estamos a un paso de acabar con los fosfatos. De acabar con el fosfato. A un paso, pero... Luego se queda eso en la roca o lo retira el skimmer o como... Se quedará como polvo en arena o se quedará como... Ajá. Luego ya lo retiras, pues... Es un sedimento que se queda... Es un sedimento que está ahí, que es absolutamente Y el inerte. lantano no se libera ni quedan residuos. No puede liberarse. ¿No? No puede. O sea, el compuesto que se forma es insoluble. No se libera. Y Se eso queda mineralizado y ya está. se queda mineralizado. Y en una forma que es insoluble, que es lo interesante. Porque de manera natural también se hace insoluble. Pero, por ejemplo, el esqueleto de coral contiene fosfato. Cuando en el reactor de calcio metemos esqueleto de coral, estamos liberando el fosfato que contiene.
Entonces, eso se produce a un pH 6. Cuando tú necesitas prácticamente trabajar en pH 1 para disolver eso, no hay manera, No hay manera de que el acuario de disolverlo. O sea, es imposible. Y eso está, pues bueno, a un paso. Sería, puede ser... la trilogía sería el fitoplancton, o sea, en las 3 canales de la peristáltica sería... Pero eso lo bajará paulatinamente, ¿no? Para no provocar un desequilibrio y... Tú puedes dosificarlo luego también. Tú puedes Si puedes dosificar. dosificarlo con la bomba dosadora, pues tú lo vas controlando luego. Claro. Vas midiendo con... y en Peris. Claro, si dices en gel, luego lo metes en Peris luego. Claro. El acuarista se tiene que Está complicar la vida revolucionando. Lo menos posible. solamente con el mástil. Está revolucionando. Y ya está, para jugar. Está revolucionando el tema coreócido. Lo está haciendo muy fácil ya, no va a tener gracia. No va a Sí, tener... hostia, sí. Hostia, fácil. No, hombre, no va a tener gracia. Joder, Más aficionados habrán. Claro, Pues, no, Más es- extenderá la afición, hombre. Va a ser muy aburrido y las esto, va a mujeres ser- más contentas van a estar también con nosotros, que podemos dedicar más tiempo a ellas también. No, pues te morirán menos cosas, te comprarán más cosas, te gastarás más y se te quejarán más. Bueno, No, ya creo que no cuela. De todas maneras, matiza lo del librarnos para siempre de los fosfatos, porque Claro que Nosotros se supone somos- que tenemos que tener un equilibrio. nosotros No, somos no, del no tema solemos de dejarlo la, cero. de la teoría de las lechugas, ¿no? De Sebas, ¿no? Las lechugas Hay que... que tener algo de abono para que vaya la cosa. Hombre, claro, es que tú podrás, Los recursos. tú siempre podrás dosificar lo que quieres Mantener de fosfato. y la presencia de fosfato es constante, o sea, tú no puedes dejar un acuario en cero. De todas maneras, hay vida en un arrecife y las lecturas de fosfato son 0,000. Sí, por eso te decía antes que la creencia de la gente que como el océano hay 0,0 ya no hay fosfato en el océano. Cuando yo participaba, cuando participaba en foros muchas veces hablábamos de nutrientes y coñas de estas, y yo siempre decía, tened cuidado, porque estamos midiendo micras con 1 metro de albañil, eso es de palo. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de aquello? Pues estamos midiendo micras con eso, cuidadín. O sea, que decir que hay una sentencia científica que dice que la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. Que tú no puedas demostrar que algo está, no quiere decir que hayas demostrado que no existe. Que no exista. Lo único que tú has demostrado es que no lo has encontrado. ¿Vale? No que no esté ahí. Exacto. Entonces, claro, los medios que se tienen a nivel de acuarista, pues mira que te va, ¿no? Es la regla de palo que sí, te dice una medición en un punto concreto. aproximada, pero no hagas de eso un dogma de fe, porque te estrellas seguro. Porque tú te irás a un arrecife de coral y dirás, joder, o en el mar, harás una medición aquí, yo qué sé, sale, medirás el agua y dirás, coño, si aquí hay 0,03 de fosfato y está esto de algas que da asco. Porque tienen otro sitio por donde se están alimentando. No, porque tú a ti te ha dado tu lectura 0,003. Nada más. Pero es que no tiene por qué ser la lectura global. Exactamente. Pero cada organismo se adapta al entorno que está. Las lagunas hay un tipo de coral, en las vertientes arrecifales hay otro tipo de coral y en cada metro cuadrado hay una especie de sí. Pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y cuando quieras estás otra vez. Ya sabéis. Las puertas de las asociaciones están abiertas para ti.